Grupos inteligentes, de Fernando Zembranos y José Ángel Medina. Capítulo 8 y último. Realizaciones y sentido del grupo. En este capítulo se analizan conjuntamente las realizaciones del grupo, esto es, los trabajos que el grupo hace, y el sentido, esto es, su razón de ser última. Para ello se exponen, en primer lugar, los tipos de realizaciones de los grupos. Luego se confrontan las realizaciones con los objetivos centrales del grupo para conocer las diferentes dinámicas del sentido. Finalmente, el sentido se relaciona con los diferentes aspectos del grupo, a los que se han referido los capítulos anteriores. 8.1. Las realizaciones del grupo. Son las producciones del grupo. En términos de un sistema, son las salidas del grupo, output. En un grupo de trabajo, son los trabajos que el grupo hace. Las realizaciones de la tripulación de un avión son los vuelos realizados y los servicios dados en cada vuelo. Las realizaciones del grupo de trabajadores de un taller son las reparaciones efectuadas. Las realizaciones de un departamento de orientación de un instituto son las entrevistas de orientación, el plan de acción tutorial o las reuniones con los padres y las madres. Las de un grupo de bomberos son los fuegos apagados y las emergencias asistidas. Las de un grupo de amistad son actividades de placer y comunicación. Las de un grupo ecologista son las campañas, los comunicados de prensa, los estudios o las manifestaciones. El grupo como un sistema que produce realizaciones. Las realizaciones han de examinarse a la luz de la misión u objetivo principal del grupo. Las realizaciones principales de un grupo han de ir enfocadas a su misión. Si los bomberos producen muchas reuniones de coordinación intercomarcal y apagan pocos fuegos, si el departamento de orientación produce muchas fichas para hacer entrevistas y pocas entrevistas, si el grupo de amistad produce muchas riñas y pocas actividades de encuentro, es probable que se estén desviando de su misión. Las realizaciones configuran una buena parte del sentido de un grupo. Cuando un grupo tiene realizaciones variadas, se pueden establecer entre estas relaciones de interferencia. Sí. Un equipo de tratamiento de una prisión que dedica más tiempo a hacer informes que a hacer tratamientos. Contradicción. Hacer campañas de ahorro energético y organizar viajes a países lejanos. Complementariedad. Trabajo con las personas usuarias y sus familias. O sinergia. Un encuentro de autoformación. Preguntarse cuáles son las realizaciones de hecho del grupo, olvidándose momentáneamente de la declaración de intenciones o de la misión oficial, es una operación que ayuda a conocer al grupo y que a veces puede dar lugar a sorpresas. 8.1.1. Tipos de realizaciones. Saber cuáles son las realizaciones de un grupo no siempre es una tarea sencilla. Una reunión en ocasiones es una realización, pero en otras es solo un instrumento para producir una realización. ¿Un viaje es una realización? ¿Y tomar una decisión? Dependerá de cuál sea la misión del grupo. En cualquier caso, puede resultar útil distinguir diferentes tipos de realizaciones para entenderlas y orientarlas mejor. Internas o externas, tangibles o intangibles, bienes o servicios, complejas y simples, realizaciones especiales. Internas o externas. La base de datos de las salas de representación es para un grupo de teatro una realización interna. Es una producción que sirve para facilitar los procesos de las realizaciones externas. Las realizaciones internas son realizaciones en la medida que son un trabajo realizado, pero no salen del sistema. Las representaciones teatrales son, sin embargo, las realizaciones externas del grupo. Las realizaciones internas no salen del sistema. Tangibles o intangibles. Una tertulia produce reflexiones. Es una producción intangible, pero es la realización de un grupo de tertulias. Las actitudes modificadas son las realizaciones de un grupo terapéutico. Las realizaciones intangibles son más difíciles de percibir y, por tanto, de saber si se han realizado o no. Las realizaciones tangibles son más fáciles de objetivar. Una pared construida, un informe escrito, un grupo de alumnos y alumnas evaluados o una ocupación son realizaciones fáciles de constatar. Bienes o servicios.
Un taller artesano produce bienes. Una oficina de información al consumidor produce servicios. Los servicios tienen la particularidad de producirse y consumirse en el mismo momento en que se realizan. Son más intangibles que los bienes, pero son realizaciones. Complejas y simples. Ordenar las personas que han participado en una selección de personal es una realización simple, aunque no necesariamente el proceso de trabajo. La producción se plasma en una lista de personas con una serie de puntuaciones. Sin embargo, la producción de una comuna o una unidad familiar, sustento, apoyo afectivo, mantenimiento doméstico, etc., es extremadamente compleja, y el proceso de trabajo también. Las realizaciones pueden ser también repetitivas, admitir papeles en un registro o ser muy variadas, brigadas en una catástrofe. Ejemplos de realizaciones: grupos y realizaciones productos, comunidad de vecinos, actas con acuerdos, obras, claustro de profesores, reglamentos, actividades educativas, gabinete medioambiental, proyectos, informes, tertulia, reflexiones, asociación derechos humanos, informes, denuncias, notas de prensa, tripulación de un barco, maniobras, transportes, cargas, grupo de amistad, encuentros, actividades de ocio, orquesta, ensayos, interpretaciones de obras, vagón de metro atascado, movimientos de supervivencia, grupo guerrilleros, acciones militares, equipo cinematográfico, películas, colectivo de artistas, exposiciones, obras, instalaciones, cooperativa de trueque, intercambios, mercadillos, equipo de redacción, diseño de números, artículos, consejo de administración, decisiones, estrategias, tribunal de oposición, listas de notas, grupo de cooperantes, asistencias, planes de sanidad, pozos. Taller mecánico, reparaciones, restaurante, comidas servidas. Realizaciones especiales. La realización de un jurado es emitir un veredicto. Un grupo de entretenimiento puede tener como realización hacer bromas y contar chistes. En general, los grupos de convivencia y de placer tienen realizaciones autorreferentes, esto es, recaen sobre los propios miembros del grupo. Las agencias matrimoniales producen encuentros. El grupo de personas que intenta parar una pelea tiene como realización interponerse entre quienes se están dando. Ya, pero ¿quién se pone? 2812. Algunas reflexiones sobre las realizaciones. El problema de la sobreburocratización se produce cuando un grupo solo se dedica a realizaciones internas que sirven o no a los procesos de mantenimiento del grupo, pero no a su misión. El aparato se come a la realización. Al igual que un profesor que dedicara la mayor parte de sus clases a pasar lista, si un grupo ocupa la mayor parte de su tiempo en elaborar informes de cómo realiza su trabajo a costa de su trabajo mismo, es un grupo que ha sido devorado por el problema de la sobreburocratización. Existe una ley de la burocracia que dice que todo equipo es capaz de llenarse de trabajo independientemente de que éste sea útil o no. Por eso, suele ser útil de vez en cuando preguntarse por las realizaciones del grupo, reflexionar sobre ello y tomar algunas decisiones en consecuencia. El fenómeno del sobreactivismo o las realizaciones sin sentido. El agobio que produce en un grupo de trabajo honesto tener una baja tasa de actividad puede inducirle a emprender numerosas actividades sin preguntarse para qué sirven. El problema de las realizaciones tempranamente ritualizadas como defensa ante el miedo a la complejidad. Los grupos se enfrentan a problemas muy variados o que tienen que diseñar su propio quehacer en un campo muy abierto. A veces, los grupos que se enfrentan a problemas muy variados o que tienen que diseñar su propio quehacer en un campo muy abierto, a veces optan por llenarse de realizaciones sencillas y repetitivas, recoger y clasificar noticias de prensa sin utilizarlas después, para tener la percepción de tener un trabajo muy estructurado y, por lo tanto, correcto. Preguntas que puede hacerse el grupo al respecto de sus realizaciones o productos. ¿Cuáles son las realizaciones del grupo? ¿Cuáles de ellas son internas y externas? ¿Están en la proporción adecuada? ¿Qué realizaciones faltan? ¿Cuáles sobran? ¿Están orientadas las realizaciones al objetivo central del grupo?
Cuando las realizaciones tienen una relación difusa con el objetivo central del grupo, ¿sirve esta campaña para modificar de hecho la situación? Puede inducir a desánimos innecesarios, no estamos haciendo nada, o a una euforia poco justificada. Lo importante es intentarlo. Cuando los objetivos son difíciles de percibir, hay que aumentar el esfuerzo de la reflexión. La complejidad, la incertidumbre y las causas difíciles conllevan la necesidad de aumentar el espacio dedicado a la inteligencia colectiva y a la construcción del sentido. No son lo mismo realizaciones que resultados. Las realizaciones son los productos resultantes del trabajo del grupo, las clases dadas, las visitas realizadas, los proyectos escritos, y los resultados son la medida de aquello para lo que sirve ese trabajo. Cuántos han ido, si se han modificado las actitudes, qué han dicho del proyecto presentado. Las realizaciones responden a la pregunta de qué se ha hecho, los resultados a la de qué se ha conseguido. Interesa distinguirlos, pero no es lo mismo una realización equivocada o frustrante que no haber hecho nada. Los resultados se evalúan de acuerdo a los objetivos planteados, las realizaciones o productos de acuerdo a los planes operativos. La percepción de una relación relativamente consistente entre las realizaciones y los resultados reafirma al grupo y aumenta su motivación. Lo repito. La percepción de una relación relativamente consistente entre las realizaciones y los resultados reafirma al grupo y aumenta su motivación. La idea de una relación inexistente o débil, si no es acompañada de cambios, puede inducir al grupo a la indefensión o a la depresión como grupo. Dar conferencias a un auditorio exiguo desanima, aunque la conferencia sea muy buena. Independientemente de la declaración de intenciones y de los objetivos explícitos de un grupo, sus realizaciones son una buena referencia de su sentido. 8.2. El sentido. Somos conscientes de lo resbaladizo de este aspecto del grupo y, por tanto, de la dificultad de su conceptualización y manejo. Sin embargo, hemos preferido analizarlo y exponerlo antes que imaginarlo por su aparente falta de operatividad o por su excesiva complejidad. 8.2.1. Aproximación al concepto de sentido del grupo. Imaginemos una ONG, cuyo objetivo explícito es la integración de jóvenes discapacitados en el mercado laboral. Su fuente de financiación principal son los programas de formación para el empleo. Para conseguir esta financiación, dedican gran parte de su esfuerzo a preparar proyectos de formación y cumplir los numerosos requisitos que estos presentan. Para poder mantener su estructura y los puestos de trabajo del personal técnico de la ONG, han de abandonar los programas de integración y dedicarse en exclusiva a los de formación. Como los cursos para los que pueden obtener subvenciones no son adecuados para las personas con discapacidades, deciden incorporar a jóvenes sin discapacidad, ya que si no consiguen un mínimo de personas, pierden la financiación. Esta nueva línea tiene mucho más éxito. Entra nuevo personal que ya solo sabe de los cursos nuevos, sobre nuevas tecnologías, por ejemplo. Algunas de las personas más antiguas manifiestan la necesidad de probar con algún programa, aunque sea más difícil, de integración para discapacitados, pero todavía no han podido ponerlo en marcha. ¿Cuál es el sentido del grupo? Una primera aproximación nos llevaría a definir el sentido como la razón de ser, de hecho, del grupo. Esto nos llevaría a examinar sus realizaciones, qué hacen, en qué ocupan su tiempo, a qué dedican sus esfuerzos. En el ejemplo, las realizaciones se centran actualmente en la formación para personas sin discapacidad física alguna. Esta es su razón de ser, de hecho. Sin embargo, también hay unas cuantas personas que quieren y esperan la oportunidad de encontrarse en una situación favorable para recuperar el objetivo inicial del grupo. Para eso convocan reuniones, se estrujan la cabeza, censuran algunas desviaciones del grupo y utilizan su capacidad para convencer. A lo mejor lo consiguen. En una segunda aproximación a la definición del sentido, sería necesario, por lo tanto, incluir no solo lo que hacen, sino lo que pretenden hacer y la tensión entre una y otra cosa. La dirección del grupo, su potencialidad, su proyecto, incluso la declaración de intenciones explícita, también configuran el sentido.
El sentido se sitúa en la relación entre lo que hacen y el proyecto. Volviendo al ejemplo, para poder indagar si tendrán éxito las personas que pretenden recuperar el objetivo de la integración laboral de los discapacitados, tendremos que mirar la relación de fuerzas, cuáles son sus interacciones, cómo es la estructura, cuáles son sus pensamientos, qué motivaciones tienen, cómo participan los miembros en la construcción de la cultura compartida. El sentido del grupo no es fácil de operativizar, de medir, de analizar, pero nada impide reflexionar colectivamente sobre él ni construirlo entre las personas del grupo. Podríamos definir el sentido como aquello que explica mejor, que da cuenta mejor del conjunto del grupo entendido como un sistema dinámico. Es el proyecto explícito o implícito que conduce las interacciones, el pensamiento, la conducta, las motivaciones, la estructura y las realizaciones del grupo. 8.2.2. La dinámica del sentido. Los objetivos de un grupo configuran su sentido. La misión es el objetivo explícito del grupo, su teórica razón de ser. En una asociación sindical es la defensa de los derechos y condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. En la tripulación del Sirius, barco de Greenpeace, es realizar acciones que impidan la caza de la ballena. La del equipo de un ambulatorio es ofrecer servicios sanitarios. A veces va más allá, proponiéndose mejorar la salud de un barrio. Muchos grupos no tienen un objetivo explícito, pero es sobreentendido por las personas que a ellos pertenecen. Los grupos de amistad, familiares, los formados por un acontecimiento. Estos objetivos implícitos configuran aún más el sentido. Los objetivos de un grupo actúan sobre el sentido como una fuerza que configura la distribución de los esfuerzos y formas de hacer en relación a los mismos. En los grupos formales puede haber unos objetivos explícitos que configuran el sentido, pero también pueden servir de pantalla para que se realice un sentido oculto, por ejemplo, como trampolín político de los miembros del grupo. Para descifrar el sentido de un grupo con objetivos explícitos, hay que confrontar las realizaciones y la cultura de grupo con esos objetivos explícitos. El resultado puede ser coherente o disonante. Si es disonante, conviene indagar en otras explicaciones diferentes a los objetivos explícitos para hallar el sentido oculto del grupo. En el origen del grupo suele haber una conexión más transparente entre los objetivos explícitos del grupo y su sentido. Salvo excepciones, ambos coinciden. Cuando el grupo es duradero y el sentido se va separando de los objetivos iniciales, puede ser interesante retomar el origen, pues permite obtener una perspectiva de lo que es en la actualidad en relación con aquello para lo que nació. La distancia entre los objetivos originales y el sentido actual puede ser producida por ampliación y profundización de los objetivos, cambios conscientes y construidos colectivamente, desviación deriva, cambios impuestos desde fuera, perversión, realizar lo contrario de lo que se explicita. La relación entre la misión y el sentido puede ser armónica, hay coherencia, dialéctica, hay tensión pero se aprovecha para hacer superior el sentido, contradictoria, ambos se oponen, o de falseamiento. Además de oponerse, la misión sirve de pantalla para realizar el sentido oculto. Como en otros aspectos de la vida humana, siempre existe una distancia entre el deber ser del grupo, misión o propósito principal, y lo que el grupo es, aquello que explica lo que el grupo hace. Esta distancia da lugar a una disonancia cognitiva que produce una tensión. Según se resuelva la distancia, el sentido se configurará a favor del propósito o en contra. Se puede modificar el propósito. Lo importante es que la gente se reúna. Modificar la conducta para que se parezca al propósito. Tenemos que volver a salir a la calle. Olvidar la distancia, no hablando de ella, fragmentando las funciones. ¿Para qué haces eso? No lo sé. Me lo han requerido desde la inspección. Falseando la distancia. En esta escuela los chicos y las chicas vienen a aprender a aprender. La necesidad es una fuente relevante de sentido. En una localidad, miembros del colegio gitano reciben un trato discriminatorio en los bares cercanos a su residencia.
Alguno de ellos trata de denunciar la situación sin obtener respuesta. Entre unos cuantos, deciden montar una asociación para defender su dignidad. El grupo nace con un sentido claro, como respuesta a una necesidad. Si la necesidad se mantiene, alimenta el sentido del grupo. Cuando la necesidad presiona, el sentido es, en general, más claro. La creencia en el grupo es otro elemento clave del sentido de grupo. Si las personas creen en los objetivos, pero no en el grupo como manera de alcanzarlos, el sentido se empobrece o desaparece. En las burocracias y empresas hay muchos equipos, denominados como tal, que no se creen a sí mismos. Piensan que el trabajo de grupo es una tontería o una manera de perder el tiempo. No se puede decir que haya una cultura muy favorable al grupo como sistema inteligente, como un sistema dotado de recursos para alcanzar objetivos. Ante el más mínimo conflicto o expresión de la diversidad, se comprueba que el grupo no es viable. Esto disminuye las posibilidades de desarrollar un sentido de grupo. En grupos con tareas variadas e integrales, educativos, de convivencia, sociales, la ideología compartida es un facilitador de la construcción del sentido del grupo. Si la ideología de cada miembro tiene una importante zona en común con el resto, o si se construye colectivamente una ideología compartida, es más probable que los objetivos del grupo sean compartidos y, por lo tanto, se pueda desarrollar un mayor sentido de grupo. Suele despreciarse este aspecto en aras de una supuesta profesionalidad ajena a la ideología, pero en las vivencias de las personas y en los esfuerzos que están dispuestas a hacer, influye su escala de valores y su manera de ver el mundo. Cuando los grupos trabajan por causas sociales, la interconexión con otros grupos, proyectos y maneras de ver puede dar una percepción de trascendencia e introducir esta en el sentido del grupo. La burocratización, entendida en términos de sobreespecialización, de monitorización, sustitución del significado por indicadores cuantitativos, de formalización, reducción de lo complejo a lo simple, y de departamentalización, se opone al sentido. Esto puede observarse especialmente en las organizaciones grandes, en las que con facilidad el sentido y la construcción del mismo se desvanece. La obligatoriedad de la pertenencia al grupo también debilita el sentido. La utopía del grupo y de las personas que lo componen puede servir para construir el sentido o para disolverlo. Lo construye cuando la utopía indica la dirección del trabajo del grupo y las realizaciones se encaminan a acercarla, desarrollarla y realizarla. Lo disuelve cuando solo sirve para alejar del hoy los proyectos ambiciosos, con la excusa de que se realizarán mañana. Los proyectos relevantes de distancia media son una fuente de motivación y sentido. Hablan de la dirección del grupo, pero ofreciendo a la vez una mirada operativa. El sentido viene a ser la energía del grupo, por eso recorre las cogniciones, los afectos y los trabajos del grupo. El grupo, como sistema, cumple, al menos metafóricamente, con el segundo principio de la termodinámica. Si no tiene una alimentación de energía, el sentido, el grupo se reduce, se desestructura y se muere. La incorporación de personas nuevas al grupo abre una tensión entre la oportunidad de construir un sentido nuevo y el aprovechamiento del sentido ya construido. Nunca sobra un esfuerzo en la transmisión del sentido para que fluya también entre las personas nuevas. Dar por hecho el sentido es una forma de perder la inteligencia del grupo. Tal como le ocurre a las burocracias, al darlo por hecho, se dejan de preguntar por él y, por lo tanto, deja de ser una autodirección consciente del grupo. La naturaleza de los conflictos que tiene el grupo y su resolución son aspectos a través de los cuales se manifiesta el sentido del grupo. Si las pugnas son solo por el poder y los privilegios, el sentido se configura en torno a los beneficios individuales que el grupo proporciona. Si son por los objetivos, los proyectos y su dirección, el sentido se configura en torno a la misión. Cuando la solución de los conflictos descafeína la misión, el sentido se configura en torno al mantenimiento del grupo. El lenguaje configura el sentido. ¿De qué se habla?
¿Qué metáforas se utilizan? ¿Cuáles son las disputas semánticas? ¿Por dónde surgen los malos entendidos? ¿Qué documentos se leen? ¿Cuáles se escriben? Son indicadores, aunque no absolutos, del sentido del grupo y de su proceso de construcción. El discurso del grupo hay que validarlo con lo que el grupo hace, pero configura lo que el grupo hace. El sentido no es un texto, ni es un ideario, sino que es una confrontación continua, es una producción que se revalida constantemente. No solo es una definición, sino una actualización. El sentido es necesariamente una idea dinámica, no estática. Cuando las creencias y valores individuales no solo coinciden, sino que son percibidos como mejor realizados en grupo, el grupo desarrollará un sentido más coherente y poderoso. Muchos especialistas se quedan estupefactos al comprobar cómo algunos grupos, sin apenas formación metodológica, de la mucha que existe en el mercado de la formación a compañías y organizaciones, consiguen altas cotas de eficacia, satisfacción e inteligencia colectiva. Son los grupos que gozan de un buen sentido, esto es, se creen lo que hacen. El sentido del grupo crece cuando la mayor parte de las personas del grupo piensa que la acción de grupo, interacción constructiva y realizaciones colectivas es el mejor camino para alcanzar los objetivos centrales. Si los miembros de un grupo artístico creen que en colectivo pueden realizar mejor sus objetivos artísticos, el sentido fluirá mucho mejor como energía del grupo. El sentido de un grupo es la creencia en la construcción colectiva en relación a la función principal del grupo o misión. La construcción del sentido. El grupo puede participar conscientemente en la construcción de su sentido. Preguntarse por cuál es el sentido del grupo es una buena manera de construir el sentido, contrastando sus realizaciones principales con sus objetivos centrales, contrastando la cultura de grupo, las preocupaciones más habituales, los conceptos más manejados con los objetivos centrales del grupo, aumentando la participación en los proyectos clave. A mayor participación en la gestación de los proyectos, mayor facilidad para la construcción colectiva del sentido. Clarificando el control que el grupo tiene sobre sus propios objetivos centrales y admitiendo los que no están totalmente claros como retos. Realizando acciones de formación y reciclaje sobre el sentido, tanto con los nuevos miembros como con los antiguos, incluyendo el sentido en algunas reuniones de trabajo, en la presentación de los temas en los que proceda en temas esenciales y abiertos, escogiendo, creando y diseñando la dirección o direcciones que quiere seguir el grupo. El pensamiento revelador y sus técnicas, la mejor explicación posible, la técnica de la alcachofa y la confrontación de la misión del capítulo 3 pueden ser útiles para que el grupo trate el sentido. 8.2.3. El sentido y los diferentes aspectos del grupo. El sentido, como ya hemos dicho, recorre, configura y es configurado por todos los aspectos del grupo. Su pensamiento, su conducta, las motivaciones de los miembros del grupo, la estructura y las realizaciones. Sentido y pensamiento del grupo. Lo que las personas del grupo piensan sobre el grupo y sobre lo que hace es parte del sentido. Este grupo es un tesoro. He aprendido en este grupo lo que en mi vida no soporto cada vez que tenemos que reunirnos. No creo que sirva para nada lo que estamos haciendo. El pensamiento del grupo puede observarse en sus documentos, en lo que habla en las reuniones de trabajo, pero también en lo que habla en sus comunicaciones informales, pasillo y cafetería. La disonancia o consonancia de sus diferentes discursos muestra cómo está el sentido. El pensamiento sobre el grupo se recoge y se construye en la visión compartida, la cultura del grupo. También lo que el grupo hace con su pensamiento es parte del sentido del grupo. Si el grupo socializa sus cerebros, aprovecha y desarrolla las ideas de unos y de otros o realiza construcciones colectivas, estará configurando un sentido de grupo inteligente y fuerte. Sentido y conducta. Las interacciones dominantes definirán en buena medida el sentido del grupo. Si el grupo tiene como interacción dominante la interacción nula, no hay grupo.
Si tiene como interacción dominante la interacción de oposición sistemática, el grupo drenará mucha energía en esta dirección, en detrimento de la función principal del grupo. Sin embargo, si el grupo realiza con frecuencia interacciones de adición y multiplicación, conseguirá orientar una parte importante de su energía a conseguir poder colectivo para realizar su misión. Las reuniones de trabajo son uno de los momentos claves para configurar el sentido del grupo. ¿Qué se plantea? ¿Cómo se resuelven los temas? ¿Qué procedimientos de reunión se utilizan? ¿Cómo funciona la participación? ¿Cómo se encuadran y justifican los temas a tratar? ¿Qué técnicas se utilizan? Son aspectos que van construyendo el sentido. Sentido y estructura. Cuanto más verticales son las estructuras, menor es la configuración del sentido por parte del conjunto de los miembros del grupo. Esta es la razón por la cual numerosos órganos, llamados equipos, no funcionan como tales, desde el punto de vista de la construcción colectiva. La compatibilidad de la estructura con el sentido del grupo es uno de los aspectos claves donde mirar para comprender el sentido del grupo. Algunas estructuras responden más al interés de unos pocos por mantenerse en el poder que al interés de desarrollar los objetivos del grupo. Algunas estructuras facilitan que aumente a la vez el poder del grupo y el de cada uno de sus miembros. La estructura ideal del grupo es aquella que se orienta de tal forma que cada miembro contrae su relación con el grupo de acuerdo al sistema de satisfacciones mutuas, lo que es bueno para la persona y para el grupo, más que al sistema de compromisos negociados, ceder aquí y allá para que las cosas salgan. Las estructuras de libre acceso, horizontales, cooperativas y con objetivos creíbles para los miembros del grupo, hacen circular un sentido fuerte, que a su vez alimenta al grupo para seguir desarrollándose como tal. Sentido y motivaciones. La clave es que el sentido esté entre las motivaciones centrales de una parte importante de los miembros del grupo. No es necesario que los miembros del grupo tengan el sentido como única motivación, pueden tener otras, siempre que no sean excluyentes con el sentido. Algunos miembros del grupo pueden tener interés en tener un campo donde desarrollar su protagonismo o donde aprender a expresarse o simplemente se aburren en sus casas. Esto no es un problema, si además tienen como motivación central la función principal para la que se constituyó el grupo. El sentido en la intersección de motivaciones de los componentes del grupo. En muchas ocasiones se ha criticado la existencia de otras motivaciones personales en los miembros del grupo. Cada miembro del grupo es un todo integrado y lleva su maleta de motivaciones a todos los sitios a donde va. Esta crítica se explica atendiendo a dos supuestos que son erróneos, que las motivaciones son excluyentes y que no existen motivaciones de carácter colectivo. Los guerrilleros han de compatibilizar sus objetivos personales, supervivencia, con los de la organización, éxito de la misión, y obtendrán un funcionamiento aún más efectivo si tienen la idea trascendente de lo que aportan a la revolución. La articulación de los intereses individuales con los colectivos es un campo de relaciones clave para la configuración del sentido. Tener intereses personales no es un problema para el sentido. Todos los grupos los tienen, pero sí que estos se opongan a los objetivos del grupo o que no exista una zona común entre los intereses individuales y los colectivos. Sentido y realizaciones. Como hemos comentado al principio de este capítulo, el sentido tiene aquí su validador último. ¿Qué es lo que hace el grupo? ¿A qué dedica su tiempo? Es finalmente la pregunta clave para desentrañar el sentido. El contraste entre las realizaciones y la misión es uno de los lugares clave para entender el sentido. El sentido, a su vez, cuando es claro y está construido colectivamente, hace que las realizaciones se acerquen más a los objetivos centrales del grupo. Tomar conciencia del sentido permite al grupo dirigirse más a sí mismo en su pensamiento, en su conducta, en sus emociones, en su estructura y en sus realizaciones. Reflexiones finales. No se puede decir que corran buenos tiempos para los grupos horizontales con capacidad para resolver sus necesidades vitales de forma inteligente, cooperativa y satisfactoria.
Por eso, no disponemos de una teoría consistente de la horizontalidad para la vida. Solo se encuentra de forma fragmentaria y dispersa, y la práctica existente es escasa y poco conocida. Ampliando un poco el campo de observación, encontramos algunos problemas y tendencias que tampoco apuntan en la dirección de la colectividad inteligente. El incremento de las distancias físicas en todos los órdenes de la vida y la consiguiente pérdida de proximidad en las relaciones interpersonales supone una dificultad para establecer y mantener grupos, y con ello los placeres, habilidades y recursos que proporciona el grupo. En el modelo urbano moderno, los grupos territoriales de vecinos se desvanecen. Es muy difícil mantener los grupos de amistad, con la excepción de la etapa adolescente. Los grupos familiares se reducen hasta ser denominados unifamiliares y se hace costosa la estabilidad de los grupos de intereses sociales, políticos. Cada vez más gente vive y muere sola. Con algunas excepciones, puede confirmarse una tendencia en la que la red de relaciones vitales se reduce, se fragmenta, se homogeneiza, se corta en el tiempo, se especializa, se mercantiliza, se aleja, se atonta, se enfría y se desintegra. No es precisamente un logro del modelo de desarrollo actual. El incremento de la fragmentación y el aislamiento social trae consigo una pérdida neta de la autoestima, un aumento de las depresiones, un aumento de la desconfianza en los otros y un mayor coste económico y ecológico en la satisfacción de las necesidades vitales. Pasa como un fenómeno desapercibido el papel que tiene la televisión en la desintegración de los grupos de convivencia. Las 3 horas y media diarias que en la actualidad se dedican a la televisión, un 50% del tiempo libre disponible, suponen una destrucción real de millones de interacciones cara a cara, que podrían dedicarse a la construcción colectiva de una cultura propia, necesaria para encontrar alternativas viables al modo de desarrollo actual. La pérdida de interacciones acarrea pérdida de protagonismo, control, inteligencia y poder colectivo. En numerosas ocasiones, el grupo real es sustituido por la contemplación del grupo virtual, que si bien proporciona espectáculo, reality shows, telerrealidad, no proporciona nada de lo demás que proporciona un grupo real: interactividad, estima, poder, conocimiento, utilidad, caricias y conflictos. La pérdida de interacciones reales trae consigo pérdidas en el aprendizaje de las habilidades de interdependencia, y entre estas las de resolver conflictos sin acudir a la desconexión. Los sistemas informales, como la mediación de personas próximas, la disposición favorable a la diversidad, la negociación de calle, el olvido o la reconciliación, se sustituyen por la delegación lejana o por la evitación, tan fáciles de establecer en una sociedad anónima y fragmentada. Una buena parte de las relaciones de interdependencia se ha dejado en manos del mercado. Las relaciones orgánicas han sido sustituidas por transacciones mercantiles, incluso dentro del grupo. A mí no me pagan por esto. Detrás del señuelo de vivir una vida sin problemas, las relaciones de interdependencia personal son suplantadas por las de dependencia del mercado. Las relaciones mercantiles se basan en maximizar los beneficios monetarios a corto plazo, pero para ello dejan de lado el afecto, el bienestar, la utilidad social, la viabilidad a largo plazo y la inteligencia social. El desplazamiento progresivo del modelo de bienestar desde las relaciones interpersonales y las relaciones con el territorio a la posesión de objetos y símbolos de rápida caducidad, además de ser inviable desde un punto de vista ecológico, ha resultado ser un fracaso, pues al final la mayor parte de las personas lo que desean es querer, ser queridas y percibirse con utilidad. La competitividad, como paradigma exclusivo del desarrollo, es ignorante para entender las verdaderas relaciones que necesitan los sistemas para sobrevivir, tanto los ecológicos como los sociales. El grupo es una estructura que constata y desde su esencia misma
cómo es necesario incorporar la cooperación. El grupo es una estructura que constata desde su esencia misma cómo es necesario incorporar la cooperación y la articulación para poder llevar a cabo sus objetivos. A menudo se ha marginado el paradigma de la cooperación a ensayos educativos o a juegos de tiempo libre. El canto al individualismo parece cegarse al hecho de que tanto las necesidades de supervivencia como las de bienestar tienen más que ver con las relaciones interpersonales que con el éxito individual. Paradójicamente se busca el éxito individual en última instancia como recurso para encontrarse con los otros. El individualismo parece ignorar que necesitamos a los otros para nacer, comer, reírnos e incluso morir. El mismo concepto del yo, desarrollado en las culturas occidentales, se olvida de que no solo nacemos sin ese concepto, sino que nos lo enseñan los otros. El pensamiento mismo depende del lenguaje, y la lengua es la más vasta construcción colectiva que jamás hayamos podido imaginar. Una buena parte de la teoría de la organización y de los grupos nace, y sobre todo se divulga, al abrigo de las empresas privadas de producción de objetos, y se ha desarrollado conforme se han ido desarrollando estas. Es una teoría escorada a los intereses del capital. El componente humano es un objeto de interés en la medida en que afecta a la producción. De hecho, se denomina como capital humano. Las organizaciones que se salen del patrón beneficio privado-jerarquía cuentan con un escaso desarrollo teórico. Salvo en equipos técnicos muy minoritarios, puede decirse que la empresa no está especialmente interesada en la democracia participativa ni en la inteligencia colectiva, y ni siquiera es prioritaria la idea de bienestar en el grupo. El actual modelo de desarrollo ha ido construyendo un tipo de sociedad de tan grandes dimensiones, pero a la vez tan especializada y fragmentada, que nadie parece abarcarla ni comprenderla, excepto para la práctica de la rapiña y de la destrucción de los recursos. La magnitud del sistema parece disminuir la posibilidad de controlarlo. Cada vez más personas delegan o se inhiben de su cuota de poder, que solo es recuperable en los pequeños grupos y en la articulación de los mismos. Los procesos de mantenimiento de la vida suelen estar más cerca de lo pequeño y lo abarcable que del gigantismo acelerado. A la vista de este análisis, podría objetarse que los autores desean una regresión a la época de las cavernas o a la selva. Lo cierto, no obstante, es que el pasado, a pesar de contar con numerosos grupos pequeños y medianos, tampoco ha sido pródigo en grupos con relaciones horizontales. La oportunidad que brinda el haber puesto en cuestión los sistemas jerárquicos, la necesidad de volver a recuperar los grupos pequeños en los que se insertan las relaciones interpersonales más relevantes y el conseguir que sean grupos inteligentes y con poder, supone más bien el reto de tener que inventarse el futuro y que éste sea además viable. Ante tan magna tarea, son numerosos los retos que quedan abiertos. Desarrollar una teoría o varias, incluso aunque sean contrapuestas, y una práctica que se ocupe de los grupos y las organizaciones horizontales e inteligentes. Ensayar, experimentar y comprobar el placer, la inteligencia y la utilidad que proporcionan las construcciones colectivas y la interacción entre manos y cerebros diferentes, a pesar de su inicial dificultad y fragilidad. Superar la falsa separación entre lo profesional y lo personal, que no hace sino fragmentar a las personas e ignorar que somos sistemas complejos y únicos, que nos alegramos o amargamos en los grupos y que caminamos con todas nuestras motivaciones a cuestas. Reinventar sistemas para compartir y colectivizar recursos como fórmulas más eficientes y más soportables para el malherido planeta. Reaprender e inventar sistemas de resolución de conflictos que permitan frenar la desconexión y utilicen la diversidad de acentos y preocupaciones para realizar construcciones más inteligentes. Desarrollar vías para aumentar el poder de personas y grupos en un contexto que parece encaminarse a la mayor concentración de poder que jamás han conocido los seres humanos.
saber articular grupos y redes sociales con capacidad para retener y conquistar poder, sin que se volatilice en la atomización social, la frustración desordenada, la indefensión o la anomía social. Aprovechar la crisis de los modelos tradicionales de convivencia para pensar y construir nuevos modelos, no basados en la dominación, que permitan mantener una red de relaciones próximas con capacidad para la ayuda mutua y la resolución de necesidades vitales, como la compañía, el cuidado, el calor, el conocimiento, la libertad, el humor y el bienestar. Desarrollar encuentros, tertulias y conversaciones largas, intercambios de experiencias vitales y sistemas de aprendizaje colectivo que permitan construir el conocimiento y la cultura en su acepción más amplia, desde la comunicación, el intercambio y la interacción entre personas. El desplazamiento del modelo de bienestar de la posesión y consumo de objetos y el movimiento desaforado de materiales hacia la relación y organización con las personas permitiría, además de un mundo más viable, una mejora de la satisfacción, de la autoestima personal y colectiva y de la confianza en la gente y en el futuro. La llamada sociedad de redes a menudo no es otra cosa que un conjunto de relaciones fragmentadas, virtuales y distantes que debilita a los grupos vinculados al territorio. Relaciones vecinales, asociaciones vecinales, grupos de defensa de la tierra, cooperativas agrarias, etc. Se hace preciso fortalecer y refundar estos grupos, pues no hay que olvidar que los recursos de la vida siguen estando más en la tierra que en el espacio virtual. Aún no se conoce quién se haya comido una ensalada con www.tomate.com. Aprovechar las numerosas pero dispersas y poco publicitadas tentativas y experiencias alternativas de producción, convivencia, organización, poder, denuncia y resistencia que se han puesto en camino, a pesar de la enorme dificultad que conlleva plantearse algo diferente. Tal vez la forma de afrontar estos retos sea en grupos inteligentes y con sentido.